Espíagate, la AFI de Macri. Néstor Espósito, toda la información. Te vamos a mostrar en estas placas lo que podríamos llamar técnicamente y en lenguaje estrictamente jurídico, no dejaron macana sin hacer. Lo que vas a ver tiene que ver con un informe de auditoría interna elaborado en la AFI que muestra no solo la comisión de errores, horrores, desprolijidades, sino también probablemente delitos, algunos de los cuales ya tienen estado judicial y otros que lo tendrán en los próximos días. Mirá, aquí tenemos una serie de títulos de los cuales vamos a ir profundizando brevemente en cada uno de ellos. Hablamos del software fantasma. Escuchá esta historia. La AFI durante los últimos 4 años compró un programa informático por el que pagó casi 4 millones de pesos. A esos 4 millones de pesos sumó horas cátedra de capacitación por 155.000 pesos. Pero como los espías capacitados tenían que quedarse después de hora para capacitarse, les pagaron 500.000 pesos, 550.000 pesos en horas extras. Y además, una vez vencido el primer año, hubo que hacer una actualización que costó 925.000 pesos. En total estamos hablando de un software con capacitación que insumió casi 6 millones de pesos. No está en ninguna parte. Nadie sabe en la AFI de qué se trata ese software y el personal que teóricamente hizo la capacitación y por el cual se pagaron 550.000 pesos de horas extras, no sabe de qué le están hablando. Estamos hablando además de una cuestión que tiene que ver con lo formal. En el edificio donde funciona hoy la AFI, antiguamente había un hotel. En ese hotel escribió parte del Martín Fierro José Hernández, pero ese edificio fue demolido y luego se construyó la actual sede de la AFI, ahí en 25 de mayo. Pocos lo saben, pero ¿sabes cómo se llama ese edificio? Ese edificio se llama Edificio Martínez de Oz. Y hay un proyecto para cambiarle el nombre para que se llame José Hernández, en honor al hombre que escribió el Martín Fierro. Hablamos ahí de las goteras de la AMIA. ¿De qué se habla de todo esto? La UFI-AMIA, en la que estuvo al frente el ex fiscal Alberto Nisman, recolectó a lo largo de más de 10 años una cantidad muy grande de pruebas. Esas pruebas se le entregaron a la AFI, vaya uno a saber por qué razón, en calidad de depositario judicial y fueron a parar a un edificio. Ese edificio tiene riesgo de incendio, riesgo de colapso, cables de la instalación eléctrica puesta a la vista de cualquiera y además tiene goteras. Cuando Cristina Camaño, la actual interventora, intentó arreglar eso, dijeron que no se podía. ¿Sabés por qué? Porque ese tipo de reparaciones históricamente se hicieron con fondos reservados y no hay un protocolo para contratar la reparación de un techo que gotea, que entra agua sobre las carpetas, que son las pruebas del atentado contra la AMIA. Ayer te contábamos también de La Bestia. Hay 210 automóviles adquiridos y sin registro en la AFI. De esos 210, 5 son blindados y uno en particular, una camioneta Grand Cherokee, fue comprada blindada a un costo de $120.000. Era el auto que usaba personalmente Gustavo Arribas. Es una réplica del auto que trajo Donald Trump cuando vino a la cumbre del G20 en el año 2018. Esos autos no están registrados. Todos los gustos, ¿no? Además, por reglamentación, la AFI debe comprarle el combustible a YPF y los pasajes para sus agentes a la agencia Optar, que es la Agencia de Turismo de Aerolíneas Argentinas. Bueno, se lo compraba el combustible a Shell. ¿Te suena Shell, la empresa del ex ministro de Energía, Juan José Aranguren? La compraba ayer y la explicación es que la estación de servicio Shell quedaba más cerca que la de YPF. Y le compraba los pasajes a Optar, y por ejemplo hay un caso documentado de pasajes que hubieran valido 40.000 pesos por Optar y que la AFI pagó 120.000 pesos. Triplicaba el valor de lo que pagaba. Y finalmente, y este tema es probablemente el que muestre con mayor crudeza toda la ilegalidad en esta historia. Los agentes de la AFI desde el año 2012 están obligados a cobrar en una cuenta bancaria en el Banco Nación. Desde el año 2012, estamos en 2020. Hasta la llegada de Cristina Camaño, la mayoría de los agentes cobraba en un sobre con dinero en efectivo.
como se cobraba antiguamente, pasaban por ventanilla, le entregaban un sobre, firmaban un recibo y con el dinero en efectivo se iban a sus casas. Es apenas una cuarta parte de todo lo que descubrió esta auditoría que está en marcha en la Agencia Federal de Inteligencia. Bien, y ya está en comunicación con nosotros el senador Oscar Parrilli. ¿Nos escucha? Muy buenas noches, bienvenido a Solo Periodismo. Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia de Crónica Televisión. Bien, la obsesión de Mauricio Macri por el espionaje parece no ceder y se destapó la primera olla, ¿no? Solo la punta del iceberg. ¿Es el primer sótano de la democracia? ¿Hay varios más, Oscar? La verdad que el presidente lo llamó los sótanos de la democracia. Yo creo que más que sótanos son la cloaca de la democracia. Por lo menos me parece que desde el año 83 no hemos vivido una situación como la que se vio en estos últimos 4 años de utilización del espionaje político, la persecución, la infiltración y los organismos de inteligencia al servicio de un partido, de un gobierno, de un proyecto político. Yo estuve en la AFI, estuve un año, nosotros iniciamos un proceso histórico que de un plumazo borró Mauricio Macri en el 2016 y volvió absolutamente atrás todo lo que habíamos avanzado. Y creo, la verdad, el otro día tuvimos una reunión en la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, la cual integro. Ahí se decidió crear una subcomisión por una denuncia muy seria que hay de un funcionario del gobierno de Mauricio Macri, el señor José Luis Vila. Y la verdad que yo preferiría que no fuera verdad todo lo que él nos contó y que no fuera cierto, ¿no?, las cosas que han ocurrido, pero creo que han llegado a límites insospechados. Empezaron con nosotros, con aquella famosa persecución que nos hicieron y las pinchaduras telefónicas, pero después hicieron seguimientos personales. A nosotros en el Patria está probado que tenían unos vehículos estacionados a media cuadra. Nos hicieron seguimientos personales, nos hacían escuchas directas. Y después creyeron que su poder era tan omnímodo, tan poderoso, que Oscar, lo hicieron ellos mismos, ¿no? Sí. A ver, si me permitís, hoy hablaba con... Sí, hoy hablaba con un... Lo que le hicieron en su momento a Angelici, también a Angelici. A ver, Oscar, digo que claramente... Mauro, sí, perdón, se cruzó la llamada, Mauro, ahí, habla, ahora sí, ahí va. Sí, lo escucho, Mauro. Bueno, lo perdimos. Sí, lo acabamos de perder a Mauro, sí, pero... estábamos ahí tratando. Oscar, déjeme, sí. Parrilli, déjeme contarle alguna cosa en relación con esto que estaba diciendo usted recién. Entre 2018 y 2019 en la AFI fueron pasados a planta permanente 905 empleados que habían ingresado en los últimos 4 años. Cuando llegó la conducción de Gustavo Arribas, expulsaron a 500 agentes y tomaron a 800. De esos agentes que fueron oficializados, pasados a planta permanente, les tomaron una suerte de prueba de capacitación para ver a dónde los reasignaron. Era un examen multiple choice. La nota promedio fue 3,8. Una de las preguntas de ese examen fue ¿quién escribió el libro Operación Masacre? La mayoría no lo sabía, pero hubo respuestas que dijeron que Operación Masacre lo había escrito Jorge Rafael Videla. Sí, esto... Bueno, escribió una Operación Masacre Jorge Rafael Videla, ¿no? No se referían a ese libro. No se referían desde ya. Sí, los abusos en el manejo del dinero. Yo mientras estuve al frente de la AFI no tuve nunca ni usé un vehículo blindado como el que ustedes contaban. Y esto fue todo porque derogaron la norma que nosotros habíamos implementado por disposición expresa de Cristina Kirchner de comenzar a transparentar los fondos reservados. Ellos derogaron esa norma y duplicaron en dólares el valor de los fondos reservados. Nosotros en su momento denunciamos que habían comenzado a ingresar agentes de la Policía Federal, del Ejército, de la bonaerense retirados, muchos de ellos con prontuarios, y que los estaban haciendo ingresar en ese momento en la AFI. Seguramente son parte de estos 900 que usted menciona, y que los pusieron a hacer estas tareas perversas, denigrantes y ofensivas a la democracia. Incluso yo quiero rescatar que no le echo la culpa a todo Cambiemos, ni siquiera, ni mucho menos al radicalismo ni a todos los funcionarios, pero sí
tengo claro quiénes son los responsables de esto, y tienen nombre y apellido, y se llama Mauricio Macri, Arriba, Magdalani, Garabano, Bullrich. Esos son la mesa chica de todo este perverso mecanismo de represión, de espionaje y de inteligencia que hicieron. Sí, Oscar, está claro que lo que está diciendo usted es que armaron una policía secreta. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer la AFI para funcionar bien? ¿Cuál es, más allá de la ley, de lo que dice la ley de inteligencia, qué debería hacer la AFI? No, bueno, ya se está haciendo mucho, ¿no? Se está comenzando a transparecer el presupuesto. Nosotros habíamos establecido inteligencia por programas, establecido claramente cuáles eran los temas sobre los cuales se hacía inteligencia en la Argentina, dejar de hacer inteligencia criminal de delitos como se hizo, como ya Cristina Camaño, obviamente por indicación del presidente Alberto Fernández, ha derogado esa resolución por la cual los agentes de inteligencia colaboraban con la Justicia Federal para investigar delitos, y eso lo hace inteligencia criminal. Y creo que hay que establecer, primero, ver cuáles son las amenazas, las acechanzas que tiene el Estado o el pueblo argentino, y en función de eso hacer inteligencia. Nosotros habíamos establecido narcotráfico, terrorismo internacional, trata de personas, delitos económicos, y bueno, sobre eso hacer inteligencia, absolutamente verdad, y creo que tenemos que ir a un mecanismo de mayor control del Parlamento y de todos los partidos políticos en la inteligencia para evitar que estos abusos se vuelvan a repetir. Ya que hablas de narcotráfico, Oscar, ahora te saludo bien, que se nos interrumpió la comunicación. Ya que hablas de narcotráfico, hay un personaje sobre el cual estuve investigando en las últimas horas, que es un tal Sergio Rodríguez, que evidentemente es clave en la investigación que lleva a cabo el juez federal Vilena de Lomas de Zamora, un narcotraficante muy reputado, muy conocido en la zona sur, porque operaba justamente en la zona sur del conurbano, Lomas, Lanús, Avellaneda. Los que investigamos eso, lamentablemente lo conocíamos. Tenía mucho poder, tenía mucha impunidad. Tanta impunidad que lo fueron a detener 3 veces y zafó. Y terminó entregándose él con la condición de que le permitieran hablar con el juez cara a cara. Y ahí es donde le cuenta esta historia que, entre otras cuestiones, remite a lo que ocurrió con Vila, con el intento de atentado que intentaron perpetrar justamente en perjuicio de este ex agente. Te lo pregunto porque el narcotráfico como aliado de los espías del macrismo, esto termina por ser verosímil. Puede ser cierto, ¿eh? Bueno, por eso reitero, yo espero que no sea cierto, ¿no? Porque la verdad que estaríamos en el peor de los mundos. Y si es cierto lo que está mencionando, que se contrataron narcotraficantes para hacer las amenazas que le hicieran a José Luis Vila, la verdad que por eso te reitero, ¿no? Pero yo creo que han llegado a límites insospechados. El mismo, bueno, Macri lo decía, lo puse arriba porque era el más vivo. Sí, el más vivo para hacer negocios para él, pero la verdad que un perverso, la verdad que un inútil desde el punto de vista de inteligencia, y un hombre al servicio de intereses nada democráticos y nada republicanos en la Argentina, todo lo contrario. Estuvo investigado también, vos recordarás, por el tema de Odebrecht, así taparon esa investigación también. Y vos fíjate que el otro día el ex senador radical, Mario Cimadevilla, como todo tiene que ver con esto, en una invitación que nosotros le hicimos en la Comisión de Justicia del Senado, Mario Cimadevilla nos contó cómo había sido Garabano el que les había dado orden directa y había intercedido para que no se culpe o no se condene a los encubridores del atentado a Lamia, ¿no? A Müller ni a Barbache. Es decir, desde el Estado, usando el poder del Estado, usando los recursos, con resoluciones, con normas, con dinero, con elementos todos del Estado, se intentó evitar un pronunciamiento que, bueno, finalmente fueron condenados. Pero yo creo que evidentemente, no sé por qué motivo, pero estuvieron y están en la maniobra de que no se sepa la verdad sobre lo que ocurrió, ese tremendo atentado terrorista que sufrimos los argentinos en el año 94. Ahora, Oscar, ¿cuán complejo va a ser ponerle un punto final a todo esto? Digo, porque obviamente queda en manos de la justicia, ¿no? Pero el entramado es tan grande y tan complejo que parece infinito. Se puede hacer, queda en manos de la justicia, es cierto, pero acá tenemos que estar todos los actores, diputados, senadores, periodistas, todos interesados y reclamando y exigiendo que esto se aclare. Yo espero que también muchos sectores del radicalismo y del gobierno
no salgan a defender estas cosas, porque la verdad que lo hicieron también en contra de ellos mismos. Yo te reitero, ahora se sabe que la peban a Vidal, a Larreta, bueno, a todos, pero empezaron así. Vos recordarás que en su momento también le difundieron una conversación telefónica a Angelici, ¿no? Sí. Y en esto hubo complicidad de algunos, lamentablemente, supuestos periodistas que se rodeaban con estas noticias, y hoy lo que intentan hacer es minimizar, ¿no? Y sacan editoriales, dicen, bueno, las personas espiadas no son importantes. Claro, es decir, si se espía a personas importantes está mal, y si se espía a personas importantes está bien, no tratando de justificar. Sí. O algún periodista diciendo, bueno, me llama la atención, ¿cómo puede ser que se encontró después de tanto tiempo? Perdóname, no iba a preguntar más, pero me quiero tomar de lo que estás diciendo, porque sé claramente a qué te referís. Yo recuerdo cuando en el marco de una investigación judicial se hicieron escuchas en donde vos aparecías hablando con Cristina Fernández de Kirchner, aquel famoso cuando Cristina dice pelotudo, aquella escucha que la difunde un periodista y en el día de ayer se defendió diciendo que eran escuchas legales, que la escucha haya sido obtenida mediante una disposición legal, no significa que su utilización y su difusión pública pueda estar avalada por la ley, cuando no tiene que ver en absoluto con el objeto de investigación de la causa. Digo esto porque creo que estás dirigiendo ese dardo a quien yo supongo, creo que está bueno que lo podamos aclarar, ¿no? Sí, la verdad que no vale la pena ni mencionarlo, ¿no? Porque el pez por la boca muere, él solo se hizo su propia condena con todas las cosas que dijo, hizo y que intenta justificar. Lo que nunca dijo es que producto de esa pinchaje que me hicieron de los teléfonos no encontraron un solo hecho delictivo por el cual a mí involucrarme, juzgarme, ¿no? Y me tuvieron más de 6 meses el teléfono pinchado. A mí me gustaría saber si a ese periodista le tienen 6 meses el teléfono pinchado, qué es lo que hubiera ocurrido. Y ahora está bastante preocupado porque se filtraron, aparentemente, el propio gobierno al que él defendía le pinchó los mails y está preocupado por el contenido de sus mails. Evidentemente debe tener algo que esconder, ¿no? Y bueno, pero esa es la lógica, ¿no? Se espían tanto que se desconfían entre ellos. Cuando uno mira las películas de espía, la verdad que no es ficción. Muchas de las cosas que cuentan son realidad, que se espían y se traicionan entre ellos permanentemente. Y donde un día son aliados y al otro día son enemigos íntimos, ¿no? Pero bueno, estos personajes van a pasar a la historia como lo que son, meros personajes lamentables del periodismo argentino. Bien, Parrilli, un placer como siempre esta conversación. Muy buenas noches.